A Fabiola Uribe, arquitecta, actualmente docente de Historia de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Proyectista con énfasis en vivienda e investigadora sobre patrimonio. Fue directora académica en la creación de la Fundación Escuela Taller de Bogotá, directora de Lunárquicos, práctica experimental de arquitectura para niños, con el apoyo del Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Pues nada, muy bienvenida, Fabiola. Gracias, Jorge. Nos, nos dicen los oyentes que se oye mejor. Bueno, estupendo. Pues primero agradecerte aquí tu presencia y cuéntanos un poco cómo una arquitecta se pone a trabajar con niños en Bogotá. Creo que empezaste hacia 2011. O sea, un poco el impulso que te llevó, no hace falta ir todos los detalles de la gestión, sino por qué crees era necesario trabajar, aproximar la arquitectura a la infancia. Arranqué bueno, en el 2011 había iniciado un poco como el enfoque directo de arquitectura con niños, pero yo venía trabajando, tiempo atrás venía trabajando con patrimonio y cuando trabajaba con patrimonio, durante mucho tiempo estuvimos haciendo guianzas de patrimonio con niños. Y en ese momento, cuando empezamos a trabajar con niños y desde lo que entonces era la Secretaría de Patrimonio de Bogotá, entonces era Instituto, la Corporación La Candelaria, nosotros empezamos a trabajar y yo creo que ahí a mí se me abrió como como una luz más o menos de ver las posibilidades y el interés que generaba la historia y la arquitectura entre los niños cuando hacíamos los recorridos y un poco, como siempre, un poco desencantada del sistema escolar en muchas cosas que tuve yo. Entonces, veía que esa interacción directa con el edificio, entrar, mirar los patios, empezar a hablar de detalles, asociar la arquitectura, sobre todo con los hechos históricos, porque eso me parecía bien importante, relacionar arquitectura con hechos históricos, no la arquitectura solo como un objeto, sino la arquitectura como una especie de escenario, ¿no? De escenario de acontecimientos, empecé a ver que eso generaba a los pelados los conectaba muy rápidamente y empezaban a darle sentido a la historia. En ese momento tal vez un poco lo que me interesaba era que se conectaran con los hechos históricos que habían dado origen a la ciudad, habían construido la ciudad y la transformación de la ciudad a partir de hechos históricos y políticos que había tenido. Pero cuando ellos fijaban ese conocimiento en edificios, en espacios, en recorridos, un poco, bueno, mostrándoles por aquí pasó, por aquí llegó, la gente vivía de esta manera y todo, ahí un poco me pareció que había un asunto todavía como una deuda, un poco que desde mi formación, un poco como docente podía tener con los niños. Posteriormente, nosotros creamos con Alberto Escobar la escuela taller, él me invitó al proyecto, y cuando estábamos armando la escuela taller, antes pues, de que se abriera oficialmente, también habíamos hablado mucho de esto, de por qué no enseñar arquitectura, por qué no enseñar oficios, por qué no enseñar el patrimonio a jóvenes. Entonces no eran niños, sino a jóvenes. Y bueno, se desencadena el proyecto de escuela taller y también ahí empieza a ver o a entender que decíamos, hay muchas cosas que a través, por ejemplo, del patrimonio se pueden enseñar y sobre todo se puede construir una idea de país, de alguna manera, cuando se está hablando de arquitectura, se está hablando de historia, se está hablando de oficios, de patrimonio. Pero nosotros teníamos un proyecto, la Escuela Taller está dirigida a jóvenes que iban entre los 18 y los 25 años, y siempre también me quedaba un poco el punto de, oye, pero ¿por qué también esto no con niños? ¿No? Esto podría hacerse con niños. Posteriormente, cuando por circunstancias un poco casuales me encuentro con una artista plástica en la Nacional, con Sandra Bustos, estamos más o menos un poco como que, oiga, queremos hacer algo, ella quería trabajar algo con niños de arte, y yo le planteé, yo también creo que el tema de los niños y arquitectura, esto tiene que ser, esto tiene que pasar en la ciudad, por decir, este es un hecho importante, y también, pues igual yo veía, pues mi formación ha sido mucho con docencia, ¿no? O sea, he sido profesora mucho tiempo, pero aparte de la docencia siempre he sido como, casualmente la vida me ha puesto en trabajos que transversalmente siempre he tenido la formación
sea, donde he estado, en los trabajos en que he estado, siempre ha habido como unas directrices de formación, de enseñarle a la gente alguna cosa. Entonces, ahí dijimos, oiga, pues, ¿por qué no hacerlo? Trabajemos con niños, hagamos un proyecto, fuimos a la Universidad Nacional, ella estaba entonces vinculada con la Universidad Nacional y fuimos directamente al Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Pues Ricardo Daza entonces era el director. Y entonces Sandra dijo, mire, pues le quiero presentar este proyecto. Y ahí fue donde yo entré un poco a la Nacional con este proyecto y arrancamos. Y entonces ahí, pues si la pregunta es por qué era importante, pues la importancia es una importancia que no era solo para, en ese momento, era una importancia que ya venía evidenciándose desde antes, y esa necesidad de conectar a los niños con la realidad del país a través de la arquitectura, porque la arquitectura de alguna manera recoge como una de las artes, una de las creaciones artísticas, recoge muchos hechos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales en general, y era necesario, o me parecía importante, que a través de eso, pues los niños puedan reconocerse como constructores pues, de este país, Sí, o de este desbaratado entonces, país. desde entonces, 2011, la actividad, o sea, que habéis hecho con niños, principalmente desde el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, que está dentro de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de actividades o propuestas pedagógicas habéis hecho a la infancia. ¿Es con colegios, con familias, con comunidades, con qué o sea, niños de qué clases sociales? ¿Cómo ajustas la propuesta pedagógica a las necesidades de esta infancia? Espérate, son muchas preguntas. La primera. La primera, bueno, ¿con qué tipo de proyectos? Sí, venimos desde el 2011, si bien se arrancó con un proyecto que estaba muy suscrito a la universidad y hacer un acompañamiento, llamemos así, a todo el trabajo que tenía que ver con exposiciones y montajes de temas de arquitectura, donde se invitaban a niños, con la Universidad Nacional, obviamente es una universidad pública. Luego la invitación que se hacía era niños de distintos, pues de distintas partes de la ciudad, de cualquier estrato socioeconómico, no había ninguna diferenciación, a participar y a conocer sobre el arquitecto o la exposición que se estaba montando en ese momento. Posteriormente se fue desarrollando esto, o sea, si bien nosotros arrancamos con un curso de arquitectura para niños, posteriormente pues nos vinculamos a las exposiciones, pero después empezamos de alguna manera a crear una estructura, llamemos así, más compleja. Y empezamos a trabajar ya no solo con las exposiciones, sino empezamos a desarrollar cursos temáticos, o sea, talleres en particular que desarrollaban temas de arquitectura. Cursos que eran de alguna manera con una mayor duración y que tenían, llamemos así, un foco que podía estar dirigido hacia un tema de arquitectura o hacia resolver alguna pregunta arquitectónica, llamemos así. También empezamos con el tiempo a trabajar sobre, llamemos, todo lo que tendría que ver con diseño participativo, lo que tiene que estar suscrito o inscrito más bien en términos de utilizar la arquitectura como un medio para construir algo, para proponer algo o para recoger el conocimiento o llamemos así los ideales el imaginario que tiene un niño sobre su ciudad. Entonces ahí vamos como en una otra línea. Y otra línea que a veces también hemos trabajado, otras dos líneas que hemos trabajado, que es trabajar material didáctico, que es una cosa que me gusta mucho, y trabajar para profesores, o sea, hacer una especie de asesorías para profesores, para un poco cómo abordar ellos con niños el tema de la arquitectura. Te estás pixelando, tu rostro Sí, se está pixelando. no te preocupes. Sí, Sí, sigue, pienso que sigue. es un agujero negro. Bueno, entonces, el Entonces, trabajo, bueno, sigue, sigue. esa era una parte, ¿no? ¿Qué era la otra parte de la pregunta que decías? No me acuerdo. Pero este trabajo con el profesorado, ¿puedes detallarlo más? Porque en Colombia, cuando trabajas, o sea, no existe el currículum nacional para los colegios del país. Es muy sorprendente para el que viene de fuera
que en Colombia no hay un currículum nacional, hay como unos lineamientos con la Sí. esperanza de que cada centro educativo crea su propio proyecto pedagógico, ¿no? Cosa que no siempre sucede. Entonces, y además en este currículum nacional me parece que la arquitectura o el diseño no aparece. Entonces, cómo lo haces para introducir esto en los colegios? Perdón, ¿se te está yendo un poco el sonido? ¿Me estoy quedando sin sonido? ¿Se te está en lag? Fabiola, Dime, Fabiola, es que se te ha ido, me estabas hablando del currículum, pero ahí el sonido quedó como congelado. ¿cómo dialogas con el profesorado colombiano para introducir arquitectura en los colegios? ¿Cómo? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Es que no tengo sonido. ¿Cómo dialogas con el profesorado colombiano para introducir arquitectura en los colegios? Ah, ya, ¿cómo lo haría? Hipotética. Nosotros hemos tenido algunas ¿Cómo experiencias trabajando dialogas? con No, dos. Sí, hipotéticamente no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo por hacéis, eso, o sea, lunárquicos? nosotros hemos tenido unas experiencias con colegios, ¿no? Con colegios trabajando directamente con temas de arquitectura. Y realmente este es un diálogo que es bastante, a veces es un diálogo bastante complejo porque los tiempos, hay una cosa que difiere mucho, creo que entre cuando llega, por ejemplo, un arquitecto a un colegio y es que se manejan como dos dimensiones. Una, las expectativas que tiene, llamemos así, la persona que te llamó, que normalmente suele ser el rector o el director de área, y otra, las expectativas que tiene el profesor. Los profesores tienen unos tiempos y unas sobreexigencias escolares de formularios, formatos, calificaciones y todo, que de alguna manera al profesor a veces este tema se le puede volver, llamemos así, una carga, entre comillas, ¿no? Es como, oye, me estás trayendo una información que yo no, que nosotros todavía no teníamos incluido, no teníamos planificado y esto se me está generando carga, ¿no? Eso es como un escenario que puede pasar, que normalmente es cuando el rector o el director llega le parece interesante y le dice a un profesor, venga pues, usted trabaje con esta persona. Otra cosa que es el escenario, que es cuando se convierte en el escenario ideal, es cuando nosotros podemos tener un proceso que es muy armónico entre el profesor está interesado, el director está interesado y nosotros estamos interesados, ¿no? Obviamente, y pues se supone que los niños están interesados. Entonces, en ese momento hay una especie de fluido, de sinergia, de intereses, de pasión, de tiempos, de organizarse, donde entonces el diálogo se vuelve mucho más, se vuelve muy edificante y uno aprende mucho porque, claro, los profesores, para mí es interesante porque cuando uno ve un profesor que está interesado en trabajar las cosas, los profesores están siempre muy trabajando en el mundo, llamemos en la escala del niño, ¿no? O sea, llamemos haciendo escala en el desarrollo particular que pueda tener el niño. Entonces, él está preocupado porque Juan no tiene estabilidad, porque Pedro está haciendo esto, porque Luis está haciendo tal cosa. Entonces, los profesores empiezan a acomodar ese proyecto y con una facilidad que también se aprenden ellos, empiezan a flexibilizarse para adaptar el proceso al desarrollo del niño. Y eso es muy interesante y cuando nosotros empezamos a hablar, pues obviamente tratamos de hacer un trabajo que es coordinado previo con el niño, con el profesor, porque también eso es una cosa importante. A mí siempre me pareció importante, en mi lógica como docente, consultar mucho cuál es la expectativa que tienen los niños frente a un curso de arquitectura. Y en eso, pues, llamemos así la persona que mejor puede mediar esta información, no mediar, sino llamemos así, eh, pasar casi la pregunta a los niños es el profesor, pero sobre todo es muy importante saber qué es lo que quieren los niños de arquitectura, qué es lo que están esperando, qué se imaginan, hasta dónde creen que van a llegar con lo que van a hacer. Entonces, ese trabajo, pues creo que es un diálogo que no siempre es fácil, o sea, no siempre es fácil porque hemos tenido unas experiencias también muy complicadas donde resulta que llegar a un salón de clase a hablar de arquitectura es llegar
a desbaratarle la estructura, llamemos así, a veces demasiado rígida y demasiado jerárquica que tienen los profesores. Y cuando se arma un curso de estos, no porque sea arquitectura, creo que es porque se hacen cursos externos, pues uno llega con una lógica que es un poco más flexible, más dialogante, más de una construcción mutua, entonces empieza a hacer este proceso. Yo creo que una cosa que hace difícil, porque cuando tú vas, no sé, cuando van artistas en residencia, personas de teatro, personas de música, personas de danza, personas no sé qué, de alguna manera todo el mundo sabe de qué están hablando, ¿no? Pues todo el mundo ha visto danza, todo el mundo ha visto teatro, todo el mundo ha visto muchas cosas, hay profesores de teatro, profesores de danza en el colegio. Luego es un tema que de alguna manera les es común, ¿no? Pero cuando tú llegas a decir, voy a hablar de arquitectura, voy a hacer un taller de arquitectura, todo el mundo es como, ¿pero arquitectura? ¿Pero como arquitectura qué van a hacer? Ah, los niños van a hacer maquetas, ¿no? Ah, los niños van a hacer maquetas. Entonces, entonces ahí empieza lo primero es empezar a llegar a los profesores a decirles, mira, arquitectura es esto y arquitectura son muchas de las cosas y muchos de los temas que tú hablas de color, de materiales, de historia, de geografía, de sociología, tienen que ver con arquitectura. Y en ese momento es cuando los profesores o las instituciones logran identificar el potencial que tiene la arquitectura, creo que pues se vuelve una cosa pues bien interesante, ¿no? Ese es el momento creo que donde la arquitectura puede salir a relucir como todas sus grandes, llamemos así todo el espectro que cubre. Mientras tanto, con ese desconocimiento, pues la gente piensa taller de arquitectura, ay, van a poner a los niños a construir y vamos a hacer maquetas, ¿no? Entonces ahí, por eso creo que una cosa que ha sido buena es con Consuelo Martín, ¿no? Que tú la conoces también, Consuelo Martín, profesora de pedagogía de la Universidad Pedagógica, con una experiencia muy vasta en el tema de infancia, es que con ella hemos hecho unos pequeños trabajos ya llevamos en esos 4 años con la Universidad Pedagógica, con sus estudiantes sobre espacio y arquitectura, para, para sensibilizar y acercar a las profesoras, en este caso de jardín infantil, las profesoras que van para primera infancia, hemos dicho, sobre el tema de la arquitectura, porque es que si un profesor no sabe de arquitectura, pues difícilmente, o sea, no sabe por lo menos no, no, es porque tenga que saberlo, ¿no? Pero si tú no como arquitecto no le llevas esta posibilidad, este potencial que tiene la arquitectura, pues un profesor tendrá un acercamiento pues muy limitado, y es obvio, ¿no? No es como si se me acerca a mí un químico y me dice, venga, hablemos de química, pues yo pues no sé nada de química, entonces seguramente me voy a imaginar el escenario más aburrido del mundo. Y, y sobre el espacio educador, la infraestructura educativa como el tercer maestro que lo llaman, ¿lo habéis trabajado con el profesorado? ¿Habéis podido hacer transformaciones de espacios? No, nosotros directamente, o sea, directamente no hemos tenido, o sea, se han hecho ejercicios, llamémoslo así, ¿no? Pero no una intervención física, arquitectónica, construida real, ¿no? Esto no ha pasado. Esto sería una cosa, esto es una cosa de las que siempre se nos ha abierto como el interés, ¿no? Que esta posibilidad, en vista de que se encuentran estas relaciones con los niños, estas relaciones con los profesores, pero directamente sobre un espacio educativo. Hemos hecho trabajos de participación con niños para otro tipo de trabajos, para otro tipo de proyectos, llamemos así, de dispositivos o elementos culturales que se han hecho con participación de niños. Pero directamente un espacio educativo no, en esas estamos. Ese es como uno de los deseos, por decir. ¿Cómo te imaginas un colegio ideal, una infraestructura educativa ideal, por ejemplo, para primaria? ¿Qué requisitos necesita? ¿Cómo me la imagino? Para mí el escenario ideal sería en el campo. O sea, creo que un lugar ideal, sí. O sea, el escenario ideal, creo que es el escenario que de alguna manera hace una mímesis del universo, llamemos así. O sea, que tiene que ser como una especie de imitación del paraíso, un lugar donde haya naturaleza, un lugar donde haya, llamemos, efectos naturales, donde hayan elementos para descubrir, un lugar donde el niño se confronte con los límites, con llamémoslo así, con ponerle retos,
no diría, o sea, no le pondría un nombre, llamemos así, entre comillas, arquitectónico, porque la manera de resolverse eso arquitectónicamente pues tendrá sus caminos, ¿no? Lo harás desde la tecnología, desde una arquitectura orgánica, o lo harás desde una arquitectura high-tech, bueno, depende. Pero creo que una escuela de primaria es la que imita el universo, la que imitaría la naturaleza, porque al final es donde el niño puede desarrollar como todas esas competencias y esas habilidades y todas estas cosas. Entonces, eso sería, pero, y ahí más o menos donde habría una especie de guía, que sería este profesor, ¿no? Ese profesor que es como una persona que más es como una especie de Robinson Crusoe. Y si hablabas de vuestros proyectos de diseño participativo con infancia en espacios públicos, ¿puedes comentar un poco cómo fueron los objetivos, los resultados? Ah, sí, este proyecto fueron bien interesantes. A mí estos proyectos de participación me encantan. Me encanta por mucho. Bueno, yo venía trabajando, años atrás, muchos años atrás, trabajé en temas de participación. He trabajado muchas veces en temas de participación, de diseño participativo, o como le dicen ustedes los españoles, diseño colaborativo, ¿no? Colaborativo. Entonces, inclusivo. Entonces, nosotros había trabajado mucho de eso, había trabajado con muchas comunidades, estuvimos trabajando muchas veces en barrios populares diseñando espacio público, donde participábamos, donde los niños entraban a participar, pero fue hace mucho tiempo. Luego, desde Lunárquico sí tuvimos unas experiencias bien interesantes a través de la Fundación Bernard Barlir y contigo, con Usa Menor. Estuvimos trabajando también con la alcaldía, bueno, en este era una figura como Lunárquicos también, que eran desarrollando dispositivos, por ejemplo, eran como unos dispositivos móviles culturales y se hacían talleres con niños. En la Fundación Bernard Bardir, por su lado, se hicieron unos trabajos que de alguna manera lo que pretendían era recoger el conocimiento y la experiencia de los niños para que ese conocimiento y experiencia fuera un insumo para desarrollar un proyecto que tenía que ver con el proyecto de Urban 95, ¿no? De la Fundación Bernard Bardir en Colombia. Entonces, en estos proyectos, el común denominador siempre ha sido colocar al niño en una posición central dentro de esa investigación, donde el niño realmente tenga una participación importante, fundamental y que sea, ya vemos así, eh, que al final tenga alguna respuesta, ¿no? No poner al niño ahí a botar corriente, ¿no? Que es lo que ponen hacia los niños, sino que los niños realmente puedan paso a paso ir construyendo, pero para esto siempre ha sido, para mí un poco ha sido como el gran desafío, empezar a recoger cómo coges tú la información, cómo trabajas tú la información de los niños para que esa información realmente se convierta en un insumo de trabajo para un técnico, para un tecnócrata que va a estar luego tomando esa información y convirtiéndola en metros cuadrados, en cifras, en porcentajes de cosas. Entonces, siempre es cómo diseñar un taller o cómo se plantea un taller en que las acciones que hagan los niños realmente tengan como producto elementos que sean medibles y cuantificables y desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, pero que lo puedan utilizar los adultos, ¿no? Porque yo siempre digo esto, ¿no? Y es que siempre, porque lo viví, yo trabajé mucho en entidades públicas, ¿no? Entonces, yo sé que es esa cosa que la gente, que llegan los funcionarios después de que se hacen los talleres y todas las cosas, y la gente dice, ah, qué bonito lo que hicieron los niños, ah, qué lindo dibujo, ah, qué bonito. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces todo eso se queda en una ruma de papelitos, ¿no? De papelitos, de maquetas y de fotos, con 8 fotos de niños con camisetas. Y luego, ¿qué pasa? El señor mira de reojo y él concluye que lo que quieren los niños es esto. Pero es a partir de uno, ¿pero por qué? O sea, no porque el funcionario sea una persona, llamemos así, insensible, sino porque de alguna manera es muy difícil convertir en datos, llamemos así, datos pragmáticos, por el trabajo de los niños, porque el trabajo de los niños normalmente uno tiene que ir desde, llamemos, acercarse más desde lo poético, desde lo sensorial, desde lo emocional, entonces ahí es el punto. Entonces creo que esa es una de las cosas que me ha interesado mucho saber, utilizar técnicas y estrategias y didácticas en los talleres donde estas cosas puedan realmente arrojar una información
que la podamos entregar, ¿no? No solo fotos. Entonces, ¿consideras que los técnicos de la alcaldía de Bogotá, que es la que donde trabajas principalmente, o de la administración pública, no tienen en cuenta la visión y la experiencia de la infancia para el diseño y desarrollo de la ciudad? Infancia y juventud. ¿La tienen en cuenta? ¿No? Yo creo que es muy, yo la verdad creo, y seguramente aquí me van a caer 20.000 funcionarios, ¿no? Yo creo que realmente no, no mucho, pero yo creo que es una, no es una culpa realmente que sea directa del funcionario, es una culpa del adulto que cree que de alguna manera él ya conoce las necesidades de los niños. No, porque la necesidad de los niños parecen muy obvias, ¿no? O sea, todo el mundo da por sentado que lo que quieren los niños, ¿no? Ah, los niños quieren esto y esto y esto. Y a veces las cosas que están esperando los niños son muy distintas a las que quieren los adultos. Y no por ello quiere decir que esas necesidades sean, llamémoslo así, sean intrascendentes o demasiado flower, demasiado, ¿no? Demasiado imaginarias, ¿no? Que siempre se imaginan que los niños están pensando cosas demasiado ingenuas, sino que entonces, y como se da por sentado eso, entonces los adultos de alguna manera llegan a ver cuáles son las necesidades fundamentales. El niño necesita jugar, el niño necesita esto, el niño entonces con esa idea ya se obvia un poco lo de los niños, o no se obvia, sino se utiliza lo de niños para reforzar lo que quiere el adulto, más o menos, ¿no? Entonces el adulto ya tiene una idea sentada y lo que busca es entre el taller o los resultados de los talleres saber qué cosa le legitima lo que él quiere decir. Y yo creo que eso pasa justamente cuando el nivel de participación de los niños se vuelve muy soslayado o no se logra o no se le permite al niño llegar realmente a tener una posición crítica, porque a veces lo que se hace, muchas veces se hace en los talleres, es que los talleres buscan que los niños digan cosas que sienten, que no sé, más bien, qué diría, qué percibiría, pero no les plantean, o sea, que generen reflexiones críticas sobre su situación para ellos llegar a una conclusión de que es bueno o es malo. Sino es como, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué tal cosa? ¿Y tú tal cosa? Entonces, sino que los niños, en el momento en que un niño tenga una reflexión crítica sobre su entorno, sobre su medio, puede llegar a un punto más. Y al niño hay que, de alguna manera, hay que forzarle esa situación, porque el niño de entrada no te lo dice, no se lo dice a un adulto, ¿no? Uy, me está temblando un teléfono. ¿Qué hago? Rechazar. Ya. ¿Dije? Y bueno, entonces, ¿tú consideras que Bogotá es una ciudad bien adaptada a las necesidades de la infancia y la juventud? Que si yo considero eso. Oh, por Dios. Tú estás en Bogotá. Tú has visto cómo caminan los niños de acá. No, no, Bogotá. Bueno, Bogotá es una especie de ciudad de múltiples caras, ¿no? Es una especie de prisma que tiene distintas caras. O sea, si tú vas al norte, seguramente y entrevistas a un niño puede decir que está muy feliz porque tiene parques, tiene espacios públicos, bueno, para la gente que no es de Bogotá, Bogotá es una ciudad muy extendida, que tiene, que se ha, como todo el país, se ha clasificado por estratos socioeconómicos, y al norte se encuentran los estratos socioeconómicos mucho más favorables, uy, perdón, mucho más favorables, ¿vale? Mucho más favorables. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú vas al norte de Bogotá, tú vas a encontrar otra ciudad. Tú encuentras una ciudad perfectamente europea, media, ¿no? Buenos espacios públicos, buenas zonas de sesión, jardines infantiles, colegios con un gran, pues con unas buenas condiciones, pero si nos ubicamos desde el espacio público, ¿no? Una ciudad, entre comillas, relativamente segura, ¿no? Si vas a otros sectores de ciudad, esto es otro lugar, ¿no? Esto es, tú puedes llegar a unos sectores de ciudad donde hay una absoluta escasez de espacio público, que son espacios demasiado agrestes para los niños, donde no hay andenes, donde no hay, el niño no tiene ningún espacio para sentirse seguro, son niños que viven en todos los lugares, bueno, un poco por las condiciones de esta ciudad, los niños viven siempre con miedo, ¿no? Acá la cultura del miedo y se le enfatiza al niño desde pequeño. La ciudad es peligrosa, no debe salir a la calle. Si estás al norte, te vas al club, te vas al conjunto cerrado, ¿no? Que el conjunto cerrado, ¿no? Como esta
maquinita de crear zombies, ¿no? De niñitos ahí encerrados en munditos perfectos, donde nada los toca porque los papás están aterrados. Y en los sectores más desfavorecidos también lo mismo. Los niños están muy encerrados. Antes, esto no es como en los 80s, que los niños estaban muy en la calle. O sea, si tú vas a los barrios populares, los niños ya no están tanto en la calle como estaban. Antes decíamos, los barrios populares, los niños están en las calles. Pero ahora no. O sea, tú vas a los sectores donde hay mucha inseguridad, los niños están nuevamente encerrados, ¿no? Entonces, creo que es una ciudad que es bastante antipática con los niños, es bastante dura, es una ciudad muy dura. Claro, aquí por el carácter que tenemos los colombianos, pues al final terminamos disfrutando todo, ¿no? Así sean las condiciones más difíciles, ¿no? Pero, y los niños pues seguramente disfrutarán acá y el parque y esto, pero es una ciudad que tiende a encerrar a los niños, que es una ciudad que tiende a llenarlos de miedo desde que están pequeños. Así sea un miedo creíble. Tuvimos la experiencia justamente en estos talleres de la Bernard Barlier, donde estábamos en un sector muy complicado, porque era un sector donde estaba manejado por temas de microtráfico y de grupos al margen de la ley y esto. Y los niños, todo el tiempo, desde que los niños tenían 5 o 6, o sea, porque trabajamos como con niños desde 5 6 7 hasta niños de 14 años, y todo el tiempo lo que los niños decían era que la ciudad era insegura, que no podían salir, que les iban a pasar esto. Así, ¿alguna vez te ha pasado a ti eso? No, 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 pero creo que le pasó a algún amigo, pero, o sea, se construyó una imagen del miedo que es muy peligrosa porque es una ciudad del miedo. Entonces, si los niños desde pequeños están con miedo, pues esto es un adulto con miedo, es un adulto que no disfruta la calle, no disfruta la ciudad, no se empodera, no es capaz de alguna manera de hacer un juicio crítico sobre su ciudad, ¿no? Entonces creo que es una ciudad que no favorece a los niños para nada. Entonces, si tú fueras la alcaldesa de Bogotá, ¿qué gran plan, programa pondrías en marcha para que la ciudad fuera más amable, especialmente los espacios públicos? ¿Y desde qué secretarías? Uf, esa es una pregunta muy compleja, Jorge. Una ciudad para volver una ciudad más amable, creo que las secretarías están, ¿no? Son, las que funcionan, llamemos así, la Secretaría de Cultura, porque un espacio tiene, o sea, llamemos así, en términos de infraestructura, se necesita infraestructura, llamemos así el IDU, ¿no? Se necesita la adecuación de los espacios, que diríamos aquí en Bogotá es con el IDRD, ¿no? Recreación y deporte, para adecuar los espacios. Se necesita el espacio cultural para habilitarlos, para generarles vida, pero creo que el problema no es que estén las secretarías, el problema creo que, porque están, ¿no? De alguna manera los espacios están. Yo creo que lo que se necesita es que realmente estos trabajos, estos espacios se diseñen en participación con la comunidad, porque ahí están Ujú, los espacios, o sea, ya vemos ujú. así, están bien, unos mejor, otros peor, pero están unas cosas, pero aparte que hay una gran carencia de espacio público, lo que se necesita es que a la gente le digan que se vinculen a los niños en particular en esos procesos de diseño y que se les diga qué quieren realmente, no qué quieren los adultos para los niños, de buena gente, por decir, Ujú. sino qué quieren los niños realmente hacer en los espacios públicos. Me parece también que es muy importante que el espacio público se vuelva un espacio, acá hay una visión de que el espacio público es solo para jugar fútbol y montarse ahí en una ruedita, en todos esos jueguitos de metal que hay, pero me parece que el espacio público debería también tener un componente cultural fuerte, o sea, que pudiera el niño salir a la calle, al espacio público, y que el espacio público tuviera elementos donde se pudiera de alguna manera eh, educar, o no educar, sino como tener insumos que fueran de una naturaleza mucho más cultural, ¿no? Que el niño pudiera aprender cosas en el espacio público, aparte del juego de la pelota o el juego sino que hubiera espacios que tenían que ver con la naturaleza, con señalizar las cosas, con que les contaran historias, con que pudiera aprender algo de matemáticas. Deberían ser como laboratorios, ¿sabes? Yo me imagino que los espacios públicos también deberían ser como una especie de laboratorios Ujú. abiertos. Eso debería haber en la ciudad, más espacios donde los niños, tú puedas llevar un niño
de un sector, bueno, varios niños de un sector de barrios y llegar a lugares que fueran como laboratorios, donde puedan coger herramientas, donde puedan subirse a un árbol, donde puedan explorar, donde haya un profesor de física, o sea, yo me imagino son como laboratorios, más que el solo parque. Ujú. Muy interesante. Espacios públicos, laboratorio. Y bueno, volvamos otra vez al Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, donde un poco empezó vuestra actividad con infancia. ¿Cuál bueno, que ahora, bueno, Sí, tu relación con el museo siempre ha sido muy buena, tanto con el director sí, Ricardo Daza como con Memé Charú. ¿Cuál es la sí. importancia de estas instituciones en la difusión de la cultura y el arte en la infancia? Los museos, centros de arte. Pues la importancia creo que es mucha. O sea, yo creo que los museos todavía aquí están bastante por explorar, ¿sabes? Por potencializar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el Museo de Arquitectura, creo que son todavía espacios que están muy enmarcados dentro de los escenarios muy académicos, muy formales, ¿no? Universitarios, espacios para profesionales, espacios para que personas de este tipo se encuentren con la arquitectura, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Desde el museo se ha intentado un poco, ¿cierto?, abrir esto, ¿no? Justamente crear exposiciones que inviten a personas de otras disciplinas, que inviten a familias, que inviten a colegios, ¿no? Vinculándolos con proyectos que sean más cercanos a sus realidades, a sus expectativas. Y lentamente se ha ido haciendo esto, ¿no? Entonces yo creo que todavía un museo de arquitectura todavía tiene mucho, pues, mucho que dar acá y la gente mucho por conocer, porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá solo hay un museo de arquitectura, ¿no? Es un museo de arquitectura, pero todavía el mismo hecho que esté metido dentro del escenario del campus de la universidad, a las personas a veces se les olvida que es un museo para la ciudad, ¿no? Es un museo de la ciudad y se circunscribe mucho dentro del escenario universitario. Pero creo que, por ejemplo, un museo de arquitectura tiene todavía las posibilidades no solo de generar exposiciones muy específicas, abiertas, por ejemplo, a público pues, con capítulos, con talleres o con charlas que sean abiertas a capítulos, sino que también la idea de llevar los museos, de llevar la arquitectura a la ciudad, ¿no? Llegar a barrios, llegar a otros sitios, llegar con películas, Ujú. llegar con conferencias, identificar temas que tienen que ver, que la gente se sienta un poco cercana al tema, por ejemplo, temas que tengan que ver con la arquitectura de sus barrios, las arquitecturas de sus lugares, ¿no? Creo que eso todavía es un camino que toca recorrer, que es importante, porque mientras que las personas no encuentren identidad, o sea, mientras tú no tengas empatía con las cosas, todo te será ancho y ajeno, ¿no? Entonces, siempre, y en esta, nosotros, ¿no? En particular por las dinámicas que hemos tenido históricas, acá estamos muy hechos de círculos cerrados, grupos cerrados, ¿no? Entonces, cuando el museo abre sus puertas, la gente empieza a ver que hay una identidad común, ¿no? Y eso es lo que es importante buscar en todo, ¿no? Que encontremos algo que nos una, ya que todo parece que nos separa. Muy bien. Fabiola, has organizado ya, bueno, encuentros de educación a la arquitectura e infancia en el museo. Uno, el primero en 2013, que Uh -huh. consiguió reunir a bastantes colombianos que Ay, donde trabajan te este tema. conocí. Exacto. Yo era ahí como Sí, el invitado de fuera. sí, sí. Pero bueno, y ahí pude ver a bastantes colombianos profesionales que de alguna manera tocan arquitectura, infancia y educación, principalmente con talleres, proyectos de participación. Luego también en el 2018 colaboraste conmigo en la creación, bueno, en traer Ludanti a la primera Bienal al Museo de Arquitectura, donde también hicimos un pequeño encuentro de dos o Mm, tres días, no recuerdo. sí, A sí, ver, 3 días. cómo en bueno, entonces conoces bastante bien el panorama en Colombia. ¿Qué se ha estado haciendo en arquitectura, infancia y educación? ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que se han trabajado como por épocas, ¿no? Ha sido como por momentos
El tema de educación, arquitectura e infancia es un tema que es muy interesante. La gente que ha trabajado con mucho misticismo, porque es un trabajo bastante desconocido, poco remunerado y poco, llamemos así, poco solicitado, entre comillas, ¿no? O sea, es un trabajo que es casi de apostolado, ¿no? Bastante marginal, Ujú. pero bastante necesario. Y marginal porque es desconocido, porque la gente no le conoce un poco, o mucha gente no conoce todavía el potencial que tiene el tema de arquitectura, que como tú bien lo sabrás, en Europa ya eso es un tema casi que superado. Acá nosotros estamos todavía Ujú. casi que rompiendo barreras, ¿no? Pero bueno, puede que no lo tengan resuelto del todo, pero de alguna manera no es algo exótico, no es algo tan ajeno, ¿no? Pero Ujú. entonces aquí el trabajo que han hecho grupos, todos hemos sido grupos muy independientes, muy solitarios y poco de alguna manera no han sido apadrinados por instituciones, sino casi han sido de grupos independientes, lo que ha hecho que han tenido pues como un trabajo muy fluctuante, ¿no? Se ha estado más o menos cuando las personas han podido, se ha dado la coyuntura del tiempo, de pronto algún apoyo económico, esto, se ha hecho el trabajo y luego ha desaparecido. O luego, no, yo creo que no es que desaparezcan, sino que las personas quedan un poco como parqueadas, ¿no? Esperando que venga otra situación, otra oportunidad, otra coyuntura y se vuelve a reactivar, ¿no? Aquí se ha hecho trabajos, pues, en Barichara, se me olvidó, en Barichara con los de Natalia Rey. Tierra, Natalia Rey, sí, yo tierra adentro, Natalia Rey con lo de terrícolas, han estado trabajando, estuvo trabajando Andrea Peñalosa, ya estuvo trabajando en Cartagena, ¿no? Con el Golden Cubes también ella estuvo ahí, por ejemplo, en reconocimiento, estaba Carolina también estuvo trabajando en Medellín, eh, Luz Amparo en Medellín también, pero han sido proyectos, Fabio Restrepo, Fabio Gutiérrez, perdón, que ha tenido un trabajo, pues que tuvo un trabajo largo en el CAFAN, Antonio Manrique, que desde la Universidad de los Andes, que hicieron un proyecto largo y curativo, pero todos estos han sido proyectos, o sea, todos hemos tenido como unas trayectorias de alguna manera fluctuantes, como olas, ¿no? Donde viene y va, y viene y va, pero hay una cosa que creo que en el fondo pues todos estamos muy convencidos del tema y que en el momento en que realmente se encuentre un poco el apoyo y el respaldo, pues como que todo el mundo dice de una, ¿no? Hemos muchas veces, y muchas veces también gracias a ti nos hemos reunido en busca de la sinergia y de ver qué se puede hacer, o por lo menos incluso de compartir sencillamente conocimiento. Eso ha sido muy importante, pero sí, tristemente no te puedo hablar de una trayectoria lineal. No hay una trayectoria lineal ni exponencial sobre el tema. Eh, 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 Todavía es un trabajo que es difícil, entre comillas, que sea reconocido e incluido dentro incluso de escenarios académicos. Dentro del mismo escenario académico, el tema de la arquitectura para niños es un tema de señoras aburridas, ¿no? Es como de señoras despachadas que no triunfaron como profesionales, ¿no? Es como un tema, ¿no? Así, ¿no? Pero lentamente también personas han ido dándoles como que se ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora también se está cambiando en la arquitectura un poco ese discurso oficial y se ha estado mucho entrando en estos discursos que son más alternativos y más abiertos y pues se ha visto que ahí hay toda una, pues hay la posibilidad, hay todo un camino, pero también una necesidad de que ese camino tenga algún respaldo, algún espaldarazo, porque si no, pues está grave. Ahí veo, bueno, si alguno de los que nos escuchan tiene preguntas, las escriben e intentaré aquí descifrarlas, porque veo que hay gente de Bolivia, Argentina, de la propia Colombia, de Chile. Bueno, Eh, Fabiola, bueno, cualquier tema que quieras introducir, no esperes a que yo te lo pregunte, ¿eh? Soy muy juiciosa. Soy muy juicioso. Tú preguntes, yo respondo. Bueno, yo siempre veo que si queremos mejorar la educación, o sea, que los niños aprendan arquitectura desde cualquier aspecto, desde el aspecto más artístico, social, eso va implícito en una mejora del aprendizaje de la educación en general de la infancia, no solo de la arquitectura.
¿Qué crees que es esencial para mejorar la educación de la infancia en Colombia? Para mejorar la educación de la infancia, pues yo creo que de todas maneras los colegios son constructores de, de alguna manera de ciudadanos, ¿no? Eso es una cosa obvia, ¿no? La escuela es un formateador de ciudadanos, ¿no? Y creo que para un país como este, las escuelas, más allá de que si más matemáticas o si más inglés o si más tal cosa, creo que las escuelas para desde la infancia, o sea, las escuelas de infancia deben generar autonomía, posición crítica y saber ser, esa noción de ser autónomos y de ser reflexivos, ¿sabes? O sea, que los niños aprendan que los niños desde pequeños aprendan a discernir a partir de hechos que ellos puedan valorar, ¿sabes? O sea, creo que si juega más pelota, menos pelota, eso, bueno, esto ya sabrán los psicopedagogos a través de qué medios sean, ¿no? Pero yo sí creo que se necesita una sociedad donde los niños empiecen a desarrollar criterios, autonomía, para que dejen de ser manipulados. Este es un país que ha manipulado, o sea, los medios, la educación, el sistema ha manipulado fuertemente a los niños y los niños desde los 13, 14 años están casados con unas ideas que no saben ni dónde vienen y que están ahí y que se han ido tomando de la mano desde sus padres, desde los colegios y todo, pero no te enseñan a discernir, o sea, no nos enseñaron, no nos enseñaron a poder tener reflexiones autónomas a través del estudio de los hechos y de los hechos históricos, sociales, políticos. Así que creo que lo que necesita el niño es tener autonomía, libertad. Pues la escuela, estos movimientos de escuela, llamamos así, innovadora, ¿no? Educación para la libertad, educación, pues eso que suena tan lejano, creo que aquí sí es muy necesario. Muy necesario porque los chicos están enseñados para obedecer. Esto es una sociedad de gente que obedece, que hace caso sin reflexionar mucho a qué le está haciendo caso, por qué estoy haciendo caso, sino que tengo que hacerlo porque es que si no lo hago, ya está mal de por sí. O sea, están tan preocupados por cumplir las normas, sean las normas que vengan, ¿no? Pueden ser las normas desde el gobierno, desde de un grupo armado, desde una pandilla, desde, ¿sabes? Que se perdió la capacidad de autorreflexión. Entonces creo que es porque deberían fortalecer. Me parece esencial lo que dices, ¿no? La autonomía, la capacidad de pensar por sí mismos y entonces de discernir, de crear ideas, la transmisión de ideas, ¿no? Y la arquitectura transmite ideas, el arte transmite ideas. ¿Cuál crees que es la principal idea que transmite la arquitectura colombiana al resto del mundo? La arquitectura colombiana, ven, espérate, acá rechazo una cosa. La llamada, ay, rechazar, ya. Dime, ¿cuál es la principal idea que transmite la arquitectura colombiana? Oye, pues estas preguntas son así como tipo doctorado las tuyas. Esto es para subir nota. El PEC. ¿Cuáles son cuál es la principal idea que transmite la arquitectura colombiana? Pues voy a decir esto y seguramente me van a acabar que 500 arquitectos, ¿no? O sea, yo creo que la principal idea que transmite la arquitectura colombiana es que la arquitectura colombiana quiere parecer como una arquitectura internacional. O sea, la arquitectura colombiana quiere ser una arquitectura que está preocupada por no ser reconocida internacionalmente, ¿cómo te dijera? Como estos chicos que tienen problema de autoestima, entonces para que sean aceptados por sus amigos, quieren parecerse a, ¿no? No porque esa búsqueda sea una búsqueda natural, espontánea, autónoma, reflexiva, sino más porque, Dios mío, tal vez no me reconozcan mis amigos. Me parece que un poco a la arquitectura colombiana le pasa eso. Está muy preocupada por parecerse a otra arquitectura, no por falta de talento, porque creo que aquí la verdad hay unos arquitectos que son muy talentosos, muy buenos realmente, son gente muy buena, pero que sienten que si no tengo este toque de parecerme al otro, ya no voy a,
no voy a, tal vez no destaque como ese. Y por su lado hay también otros proyectos de otra arquitectura que se está haciendo, que tiene bastante sentido. No digo la entidad, no estoy hablando de que la choza, el indio, ¿no? Y el totumo, me estoy refiriendo, es una arquitectura que realmente explora dentro de lo que puede ser una arquitectura de carácter innovador, nacional, pero con una mirada abierta, ¿sabes? O sea, no estoy refiriéndome que la arquitectura debería ser algo parroquial o algo excesivamente local, pero que si llega a tener un carácter, llamemos así, una imagen de proyección internacional, lo haga por su propia naturaleza, por su propia inercia y no por el deseo de parecerse a algo. Hay una pregunta. ¿Cuál crees que es la arquitectura vernacular más reconocida de Colombia? Más reconocida de Colombia. Bueno, creo que toda la tradición de la arquitectura cafetera, ¿no? De la arquitectura de la zona cafetera es como la arquitectura más reconocida. O sea, en términos de reconocimiento, ¿no? Se ubica, ha sido generadora de proyectos, por ejemplo, que a partir del trabajo de su técnica, por ejemplo, la guadua, estas cosas, ha generado a su vez como un paso siguiente y se ha explorado sobre ello, ¿no? O sea, creo que es una arquitectura que ha podido potencializarse. Hay una arquitectura que me parece que es muy interesante, muy buena, de naturaleza vernácula y que tristemente no ha sido muy explorada, que es la arquitectura indígena de la Amazonía, la maloca, de Ujú, todo este tipo de, ujú, que tiene un gran potencial espacial y arquitectónico, pero ha sido una arquitectura que de pronto no ha sido tan rescatada. ujú. Ya estamos casi acabando porque, como sabes, Instagram nos deja grabar 1 hora. ¿Tú crees que hay una arquitectura latinoamericana? Una arquitectura es muy difícil en estos tiempos, ¿no? Pienso que hay no sé si hay una arquitectura latinoamericana, no sé si hay más, es una actitud latinoamericana frente a los hechos, frente a las cosas, y esa actitud nos lleva a generar un tipo de arquitectura. En estos tiempos de que hay tanta globalización que es casi que imposible desprenderse de tener referentes internacionales, creo que es muy difícil que un arquitecto diga, bueno, me desprendo de todo esto y solo hago desde esta línea, ¿no? Porque está todo muy permeado ya, creo que ya hay muchas cosas permeadas, pero creo que hay gente buscando hacer una arquitectura que normalmente son arquitecturas que están muy con la exploración de luz, exploración de materiales mucho más de las regiones, o sea, no estoy hablando de forma, estoy alejándome del sentido de la forma, no estoy comprometiendo con forma, sino creo que es una arquitectura latinoamericana, diría que tiene más conciencia de contexto, de entorno, de emplazamiento y de materiales, ¿no? De este tipo de cosas, sí, pensaría. Bueno, ya para acabar, ¿cómo ves los próximos meses o años de lunárquicos de arquitectura, infancia y educación? Además, ahora en medio de la pandemia, que tardaremos aún 1 año o 2 en salir. ¿Qué proyectos tenéis? ¿Cómo colaboráis a la Año y mejora de la medio, dos educación? años en salir, Jorge, pero esto sonó terrible. Pues ahora estamos, yo cuando digo estamos, siempre digo estamos porque en este proyecto somos varias personas, ¿no? O sea, bueno, yo estoy dirigiendo el proyecto, pero está también Sebastián Fonseca, está personas, Sebastián en particular, que ha estado siempre con nosotros, el mismo Ricardo desde el museo, personas que han estado trabajando a lo largo, Sebastián Méndez, que estaba en los Andes también apoyándonos. Pues en este momento, ¿sabes? Ha sido, a mí personalmente te digo que ha sido difícil porque esto de que reinvéntate y haz cursos online, para mí ha sido complicado, la verdad, para mí ha sido complicado porque primero pues no tengo una experiencia así pues poderosa en el manejo de herramientas virtuales, entonces estaba precisamente reflexionando en cómo se puede desarrollar un curso de este tipo y creo que tarde o temprano tocará vincular a los niños a esto, pero lo que pasa es que es muy complicado porque tú la arquitectura la aprendes a partir de la experiencia espacial y de recorridos con los niños. O sea, es una experiencia muy desde el cuerpo de alguna manera y desde la Ujú. experiencia motriz y de experiencia sensorial. Entonces,
llevártela al mundo de lo virtual. O sea, no digo que sea imposible, se puede, seguramente se puede, pero a través, o sea, pero por la misma dinámica que había tenido Lunárquicos haciendo talleres, que siempre han sido justamente por eso muy experimentales, muy de prueba, muy de juego, muy de alguna manera, de mucho desorden, de alguna manera, de hacer cosas que tratamos que los niños estén muy conectados con el cuerpo, por hacer cosas con las manos, pues esto ha sido un poco complicado, ¿no? Esto ha sido complicado y en esas nos toca, o sea, nos va a tocar en estos 2 años, no, hombre, 2 años, 2 años de pandemia. Bueno, en estos 2 años, si salimos vivos, no, nos va a tocar buscar recursos de manejo de herramientas digitales. A mí me toca un poco, llamemos así, profundizar en lo digital para poder plantear realmente una cosa que pues un poco decente, porque me asusta terminar haciendo el curso de coge el cubo, corte allá, Juanito, Juanito, corte por ahí. ¿No? O sea, eso tengo miedo de que termine siendo unos cursos donde uno tiene una cámara y trata de hacer el mismo curso que hacía siempre. Entonces creo que hay que cambiar bastante la dinámica para que realmente llame la atención a los niños, porque es que si antes ya era complicado, antes es complicado que tú conviertas, digas a un niño que este método análogo de cortar, pegar, subirse, bajar, tomar una foto, tal, aprendas cuando estabas compitiendo tú con el portátil, pues ahora imagínate lo que va a hacer es que los chicos hagan un taller virtual de arquitectura con la cantidad de ofertas súper sofisticadas de juegos que hay de video y de estas cosas no digitales, y que tú lo que hagas de arquitectura sea tan emocionante y genere tanto voltaje como un juego virtual, ¿no? Entonces, ahí toca pensarlo mucho. Toca pensarlo. Muy bien, Fabiola. Pues, ¿algo más que añadir antes de acabar? No, pues no, no, no. Tu pregunta, yo solo lo que sí quisiera es que en estos tiempos sí tengo muchos deseos de saber cuál es esta experiencia espacial y de anticiudad que están teniendo los niños, ¿sabes? Eso me ¿Cómo? llama ¿Puedes mucho la repetirlo? atención, cuál es la experiencia espacial y de anticiudad que están viviendo los niños en estos momentos, ahora sí que los niños están viviendo, tienen que, ya, viviendo en el encierro, muchos de ellos, ¿no? Tienen que estar teniendo una experiencia arquitectónica muy intensa con sus espacios habitables, con las casas donde viven, con esos espacios grandes, pequeños, limitados, con patio, sin patio. Ahí es donde toda llamemos la dictadura de los arquitectos está cayendo directamente Mm. sobre la gente y quisiera saber qué piensan los niños de esto. Quedan 10 segundos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabiola Uribe desde Bogotá. Gracias a todos. Y